dale por ahí. Ah, ¿verdad? Ajá, claro. Quiero jugar un videojuego, pero no sé No sé, no lo ubico. De hecho, podría ser su problema. Sí, ustedes me dijeron por qué. Sí, ustedes me dijeron por qué sí. ¿Por qué sí? Ustedes me dijeron. Yo te digo una vez. Ya me dijo. Yo creo que era uno de los únicos. Ustedes son El 4%. Solo estoy Sí, ya me da miedo hablar con ustedes.
Yo le dije, ya, no, ¿vos necesitas igual? ¿Vos necesitas igual? Y me dice que no habíamos pasado esto, pero empezar a dar examen ya el día jueves. Ojalá que se aplace. De hecho, ojalá que no se aplace. El tema es que me había pasado, que no dice nada. Bien, la infección intestinal alta es una patología que consiste simplemente en la obstrucción del tránsito intestinal hasta la válvula ileocecal. Cuando se habla de obstrucción intestinal alta es puede ser el estómago, puede ser el estómago, puede ser duodeno o yeyuno y no de la boca hasta la válvula ileocecal. A nivel de la válvula ileocecal, viene la válvula ileocecal y es una obstrucción intestinal baja. Entonces tiene otra patología de otra connotación. ¿Por qué? Porque la patología intestinal alta también tiene ciertas características. Bueno, entonces nosotros tenemos que entender que muchas de estas patologías, la intestinal alta, van a producir signos y síntomas de obstrucción y los más importantes son principalmente la distensión abdominal y los vómitos. Esa es una característica. Distensión abdominal con vómitos siempre piensen en obstrucción intestinal alta. ¿Ya? En la baja también puede haber una distensión abdominal, sí puede haber una distensión abdominal, pero no es tan marcada como es. Como es la baja, de hecho como es la alta. Otra característica de la distensión abdominal es que se puede ver muchas veces los movimientos intestinales, lo que se conoce como ortonímicos. Especialmente en pacientes que no tienen, que tienen una consistencia delgada, ¿no? No tienen mucho peso, cuando hay una distensión del intestino delgado, se suele ver el movimiento intestinal. Esa es otra característica de la obstrucción intestinal alta. Se llama estos movimientos exactamente ortonímicos. Entonces, vamos a empezar diciendo que es una patología frecuente y generalmente ocurre en pacientes posoperados. La patología principal que puede causar una obstrucción intestinal son las viras y adherencias. El bloqueo parcial o total del intestino delgado desde la boca hasta desde el estómago puede ser ya un alta, o sea que no solamente el intestino delgado, sino que el estómago, el duodeno, el yeyuno, el bloqueo parcial o total que produce una interrupción del paso del contenido de los alimentos hacia el colon, hacia el colon o hacia la válvula ileocecal. Pero puede ser debido a un obstáculo, una obstrucción mecánica, o también puede ser también por una acción entonces muscular o propulsiva.
Mañana, el Pero ustedes viernes. han escogido para el jueves. Pero son ustedes los que la anterior semana me han dicho, no, que por favor ya ahora resulta que esta semana también tienen el examen. Ya ni modo. La raza nomás será como una de las principales. Bueno, les decía que esta oclusión puede ser de dos tipos. Puede ser una oclusión mecánica o anatómica. O puede ser una oclusión o una obstrucción por falta de peristaltismo, a lo que se conoce con el nombre de ilio. Ilio funcional o ilio paralítico, donde el músculo no funciona por falta principalmente de electrolitos. La causa fundamental de un ilio funcional o un ilio paralítico es el potasio. Por eso, en esta patología, a más de pedir el hemograma de isquemia, urea, creatinina, es indispensable pedir los electrolitos en sangre, que son sodio, cloro y potasio principalmente. Incluso se puede o está asociado en algunas oportunidades con el calcio. Entonces también se debería pedir calcio, ¿verdad? Calcio. Pero, en lo general, se pide hemograma, glicemia, urea, creatinina, coagulograma y electrolitos básicos que son el sodio, cloro y el potasio. En el informe. Porque el cirujano y el clínico tienen que diferenciar bien si es obstrucción mecánica o es solamente por falta de potasio, por falta de electrolitos, por deshidratación. Entonces, ya desde ahí ya podemos ver dos tipos de ilio, ¿no? Es el ilio mecánico y el ilio funcional. El ilio mecánico o el ilio funcional. El ilio mecánico es de causa mecánica, una obstrucción, un tumor, un cáncer, bridas o herencias, que son las causas más frecuentes que decía, que son problemas extrínsecos, postoperativo, después de la cirugía. Eso también puede ocurrir, por ejemplo, con la cesárea. Las mujeres que tienen cesárea pueden tener vidas de emergencias que hacen que el intestino no funcione bien y se puede producir una obstrucción. Entonces, las obstrucciones intestinales en general se dividen en alta y baja. Les decía, alta, de la que estamos viendo, son hasta la válvula hidrocecal, y la baja ya después de eso. Según su evolución pueden ser agudas hasta una semana, crónicas, cuando en realidad no son obstrucciones sí, puede tiene la posibilidad, gracias a lo podemos. Las vías de adherencias son, como su nombre dice, adherencias del tejido fibroso de cicatrización que aparecen en la pared abdominal y que el intestino, como hay ahí o existe ahí una herida, el epíclon, ¿qué trata de hacer el epíclon? Trata de tapar esa herida, trata de tapar la herida que está en la pared abdominal, y al meterse a la pared abdominal el epíclon arrastra sí, puede volver a formar. Además, pacientes que tienen obstrucción intestinal suelen hacer después en la vida una o dos veces más después de haber sido operado. Hay factores también relacionados con la cicatrización, con la facultad de cicatrizar bien. Pacientes, por ejemplo, que tienen queloides, ¿saben qué es un queloide? No hay una cicatrización a nivel de lo que es las heridas, un queloide es una cicatriz muy grande,
También tienen predisposición a tener líderes de herencias en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque tienen el mismo principio, una exageración de la cicatrización. Bien, entonces les decía aguda hasta la semana y crónica pasando la semana. Puede haber lesiones que son intrínsecas de la pared o del intestino delgado, como por ejemplo químicas como atresias, estenosis, duplicaciones o dobles intestinos, o pueden ser inflamatorias como la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, las colitis actínicas, que van a provocar una obstrucción mecánica, inflamatoria mecánica, o lesiones extrínsecas, que son las, después de recalcarlas, mayormente con mayor frecuencia, como las adherencias y bridas postquirúrgicas. Bridas de adherencias que están en el 60, 70%. ¿No? Puede haber obstrucción por hernias, hemos visto que sí, neoplasias también. Vólvulos es más frecuente, no tanto del intestino delgado, sino los vólvulos es más frecuente en el intestino grueso. Pero también se puede volvular el intestino delgado, sí, también se puede. Pero ¿cuál es la característica del intestino delgado? Que tiene un meso más largo, o sea, es mucho más difícil que se volvule el intestino delgado, pero sí se puede volvular. Los procedimientos ginecológicos, sí, mujeres que tienen muchas cesáreas, o que tienen cesáreas operativas, entonces pueden desarrollar vías de herencia. Hemos visto factores intrínsecos, hemos visto factores extrínsecos, y también hay factores de la luz. Los intrínsecos se llaman así porque no es que estén en la luz, sino que son propios de patología de la pared, como la enfermedad de Crohn, es una enfermedad propia de la pared del intestino delgado. En cambio, cuando hay una obstrucción de la luz, generalmente son cuerpos extraños. Y aquí es donde tenemos que hablar un poquito del ilio biliar. Antes lo voy a explicar un poquito mejor, pero el ilio biliar es justamente la formación de cálculos grandes, que la vesícula sea acodado, sea inflamado y está en contacto con el duodeno. Entonces existe una fístula del duodeno hacia la vesícula por inflamación crónica. Y estos cálculos que son grandes y que han ido erosionando, rompiendo a la vesícula, hacen contacto con el duodeno. El duodeno también se adhiere al cálculo de una fístula del duodeno, de la vesícula al duodeno, es decir, una fístula colecisto-duodenal, por donde cae un cálculo grande, y a la válvula hidrofecal, como es más pequeñito, podría ver más pequeño, no puede pasar. En nuestro medio es frecuente, el hilo biliar es frecuente. Entonces, por eso que, no sé si está aquí escrito, cálculos biliares que van a provocar ilio biliar. Estos cálculos nos van a tener una fístula de la vesícula al duodeno. Besoares también es frecuente. ¿Qué es un besoare? ¿Qué sabe qué es un besoare? Son objetos que no se pueden degradar en el estómago, como por ejemplo el cabello. ¿No? Toda la chica que puede tener cabello hasta de 20 años en su estómago. No se degrada. Se rompe. Otros objetos como por ejemplo pero hay por ejemplo casos de besoares por chicos.
invisible, no se llega a ver y pueden causar algunas plantas también no se degradan bien en el estómago, se degrada en boca, por ejemplo, con solo coca, no se degrada en el estómago, no se deshace. Lo que se conoce como nombre de fitobezoar, o se decía sobre el cabello que es el tricobezoar, tricobezoar. El decorio del recién nacido, cecalomas, es muy poco frecuente ver, muy. Ahí están las causas que pueden ser de la pared, tumores, cáncer, enfermedad de Crohn, son los mecanismos que están naciendo de la misma pared, son intrínsecos, luego son los extrínsecos, y aquí están las obstrucciones por cuerpos extraños o el biliominar que justamente está ahí. ¿No? Esos tres mecanismos ectopatogénicos pueden causar una obstrucción mecánica. Y hemos hablado un poquito de la obstrucción intestinal por falta de potasio, que es el bilio paralítico. Estamos hablando de bilio mecánico o anatómico, y el otro es bilio funcional, de la función del bilio. La extrínseca o función intrínseca. La extrínseca usualmente es por tumor, porque se suele dar una obstrucción. Sí, por lo general, pues una enfermedad de Crohn. Una enfermedad de Crohn que puede provocar inflamación o acercarlo cada vez más, produciendo cada vez más la luz del intestino o tumores o cáncer. De estas causas, la más frecuente es la sepsis. Bien. Estas son las cosas más frecuentes. Hernias internas, hernias externas, tumores. En el colon ya se bajo, ¿no? En el colon con el cáncer, también con el cáncer, el colitis, que no vamos a ver por tenemos una ahí vamos a hablar de la función intestinal baja. Ahora estamos hablando de función intestinal alta. Pero ya saben, al igual que una hernia, se puede bloquear el paquete vascular, la arteria, y puede empezar a existir necrosis o muerte del tejido, porque está existiendo una isquemia, ¿no? Del tejido. Entonces, eso también hay que ver a lo que se llama con el nombre de obstrucción estrangulada, o como las hernias estranguladas que hemos visto en el primer programa. Y el ilion funcional generalmente es en el postoperatorio, tipo peritoneo. Entonces, cualquier tipo o infección de endometrios también referente a la tuberculosis. No es una obstrucción, mecánica. La tuberculosis es una enfermedad de todo el intestino que puede causar una obstrucción paralítica funcional. Entonces ahí está la fisiopatología, o la patogenia, obstrucción, acumulación de líquido y gas dentro del intestino, va a haber distensión del intestino, que dije que es la clasificación o el signo más frecuente, tiene que haber distensión abdominal, distensión del intestino. No puede existir obstrucción intestinal si no hay distensión del intestino, es como decir dolor, o abdomen agudo sin dolor no puede existir, lo mismo, aquí no puede haber síndrome de obstrucción intestinal si no hay distensión del abdomen, si no hay distensión del intestino. Lógico. Dentro de
Ese espacio que se ha obstruido va a haber acúmulo de mucosa, de secreciones o de alimentos, y va a haber secreción de la mucosa, acúmulo de alimentos. Obviamente las bacterias van a empezar a proliferar en esta zona, va a haber una infección, a eso se puede sumar la necrosis de las paredes, lo que luego va a producir una translocación bacteriana. Las bacterias van a pasar a la sangre, y al pasar a la sangre estamos ocupando el material de la célula. Entonces, una función intestinal se puede provocar un shock, ¿no?, por deshidratación del grupo molémico, o también, si no se trata a tiempo, puede provocar un shock séptico por translocación bacteriana. Shocks pueden estar presentes en un intestino fluido. Secreción, proliferación de bacterias, que va a provocar fracaso de la absorción intestinal. Claro, aquí la mucosa queda esmatizada, inflamada, las paredes gruesas del intestino, no se absorbe nada, es difícil, y volvemos nuevamente a aumento de la obstrucción. Acá sí se forma lo que se llama el círculo vicioso, el círculo, pues el feedback positivo de retroalimentación, va a haber mayor obstrucción, y nuevamente se va a causando mayor distensión del intestino hasta que exista un bono por distensión del intestino, el vaciamiento de la bacteria intestinal, el estómago. Manifestaciones clínicas. Si es alta, lo más frecuente les dije que eran los vómitos. Es decir, si la obstrucción es intestinal alta, como estamos hablando ahora, la obstrucción intestinal alta, lo más frecuente es los vómitos. No es que no haya distensión abdominal, sino no hay distensión abdominal asimétrica, sino más bien todo está distendido, es simétrico. ¿Por qué? Porque el intestino delgado está por todos los cuadrantes, todo, especialmente por encima del ombligo. Entonces, esta extensión, la positiva, tiene que haber distensión. Y el dolor, obviamente, es tipo crónico. En la baja hay vómitos tardíos, sí, de tipo precaloideo. Hay distensión marcada, pero se refiere de un cuadrante, principalmente en el vólulo, cuando veamos el sistema intestinal. Vamos a ver que el vólulo puede ser de este lado, ¿no? O el recaloma también sucede con la parte del sigmoide, y entonces es en el lado a eso se refiere, distensión asimétrica, es más evidente, porque un lado está más plano y el otro lado está mucho más distendido. Puede haber fiebre por la translocación bacteriana, estreñimiento de la obstrucción intestinal baja es mucho más frecuente que el estreñimiento, la falta de eliminación de gases, masas palpables, puede haber tumores, puede haber embolios, puede haber encefalomas. Los ruidos y duelos se encuentran aumentados porque están teniendo luchar para pasar esa obstrucción intestinal, y en el hilo funcional más bien todo lo contrario, dejan de shock, como una obstrucción, no sería un shock. por eso les decía, de dos tipos. Shock hipovolémico por deshidratación, por los vómitos, por las diarreas que pueden causar discanso, por irritación del intestino, por la deshidratación de los vómitos, por la falta de absorción de los líquidos, pérdida de los líquidos en el tercer espacio, que obviamente se reduce el intestino. Entonces puede haber un tipo de shock hipovolémico. Y no podía haber un séptico por material. Sí, eso es lo que dije. Dije justamente eso, se puede existir translocación bacteriana y puede existir shock séptico. Ya de los dos tipos, pues.
exámenes complementarios. Como ninguna patología, la radiografía simple del abdomen nos muestra una buena o una gama importante de signos que son casi patognomónicos de obstrucción intestinal, tanto baja como alta. Ya les dije que vamos a hablar de la obstrucción intestinal baja porque estamos hablando cómo, vamos a ver el signo de grado de café en un óvulo, vamos a ver el signo de viga de pan en el metanoma, pero ahora vamos a hablar de la obstrucción intestinal alta, y como estamos hablando solo de la obstrucción intestinal alta, vamos a ver los signos más frecuentes que son las imágenes de fila de moneda y también los niveles hidrogenos. Vamos a ver acá, ahí están las imágenes de fila de moneda y los niveles hidrogenos. Y existen un montón de niveles hidrogenos. Los niveles hidrogenos tienen su nombre justamente porque hay un por encima y líquido por abajo que no está pudiendo pasar. Realizan esos niveles hidrogenos. Se ven con las flechas y se ven con las líneas cómo se van formando los hidrogenos. Varias zonas en varios lugares. Eso es lo más característico de la obstrucción intestinal alta. Nivel hidrogenos. Nivel hidrogenos, nivel hidrogenos, otro nivel, y las imágenes en fila de moneda se muestran por acá. Aquí están las imágenes de moneda, como si fuera una moneda, otra, aquí hay una oruga. Aquí se ve las imágenes en fila de moneda, millonario. Entonces, ¿qué es o qué representan estas imágenes? Representan las válvulas coniventes que son importantes, son los más engrosamientos de la glucosa para aumentar la superficie del hígado para la absorción. Entonces ahí está, esa glucosa está engrosada también y esto es lo que estamos hablando. Una razón, imagen. Sí, en la baja no se suele ver los pero aquí no puedes diferenciar solamente la radiografía si el problema es mecánico o es funcional. Por eso es que se suele pedir también una cirugía. Cronogramas es justamente para diferenciar si es mecánico, aunque hay ciertas características que son buenas en el mecánico, son mucho más potentes y además tienen su modo característico de cómo está pasando el intestino, no está pasando nada bien, no funciona. En cambio, cuando es funcional o potasio, no está frecuente, los momentos son más de características no tanto de alimentos, sino de gástrico, de saliva. No funciona. Hay otras formas de explicarlo también, pero la mejor forma es justo con el cronograma. O sea, cuando venga un paciente que le sospecha de una obstrucción intestinal, paciente que ha sido sometido a una cirugía o ha sido sometida a varias cirugías necesarias, y ahora viene con disfunción abdominal, ha tenido vómitos en casa, está más o menos deshidratada, está con su distensión, hay dolor, cólico abdominal, le piden obviamente una radiografía, le piden como ya les digo el hemograma, como ustedes pueden presentar el hemograma. Si en la radiografía ya ven esto, se llama la transición, se ha olvidado todo. El hemograma para ver cómo está el potasio, si el potasio está bajo, consigan potasio, si mejora, ese es el problema. Si consigan el potasio y no ha mejorado en media hora después de que puede estar corregido el potasio, entonces no es ese superóxido, su problema podría ser más. Ya no puede ser potasio está normal, ya tendría que estar
Tarde, pues carajo, ya estaba lista yo. Ve, nada, te contaba, sácate algo. Ya me había bañado, pues me bañaba en la noche. La perra, sí, tírame, Distendidas mayores de centímetros también las mecánica, nivel 9, total, ya está. En el laboratorio, ¿qué vamos a ver? En el laboratorio obviamente vamos a ver en la formación bacteriana, puede existir por la vecindad puede existir el profesor, y ya entiende, estamos citando el sepsis, el paciente está mucho tiempo concluido en destino nacional, ya concluido. Entonces ya tenemos una experiencia el laboratorio vamos a encontrar en izquierda. Urea creatinina puede ser bastante elevada, principalmente porque existe deshidratación, los niños empiezan a sufrir, aumento de la creatinina, por eso tenemos aquí también cuando se da la relación de líquidos. Puede haber inflamación, con los móviles y acidosis metabólica. Se consigue primero el consumo de potasio y si no hay una corrección o digamos que hay una adecuada corrección. Los niveles de potasio ya llegaron a los niveles normales de funcionamiento del intestino. Entonces, lo más probable es que no sea un intestino mecánico. Entonces, para el medio paralítico, se puede descontar potasio, falta de potasio. Si hay momentos en que te dan familia, si está con mucha dispersión de vómitos, siempre coloque una sonda se va a lidiar mucho, principalmente con el peristaltismo, porque como eso está vacío ya no hay señal de movimiento. Entonces eso va a evitar los dolores cólicos. El paciente va a sentir mayor actividad. Si hay un dolor intenso, cólico, puedo colocar sí. El inconveniente de colocar el farmacéutico es que no saben si el problema es mecánico o es paralítico. Imagínense que le estén dando a un niño paralítico. Pero si hay mucho dolor, sí se encuentra. Si es mucho dolor. Si no, si resulta con el potasio, algo para que no haya contractilidad.
que hay una libre adherencia, o sea, tenemos altas sospechas de libre adherencia, más de 3 días, 4 días, entonces sospecha de que se puede existir una persona intestina, que ya existir una patología corrección de toda la patología sobrevenida, es decir, corrección de la hipertensión, corrección de la diabetes, ¿no? Porque la diabetes también puede causar idiopatía, puede provocar, especialmente si está hipoglicemia, ¿no? No puede realizar controles con hidrogramas, gasometrías en pacientes que son graves, y terapia intensiva si fuera el caso necesario, especialmente en pacientes que no avanzados, muy probablemente, dependiendo del grado, ¿no? Si está muy deshidratado, está shock y la sepsis del hemodémico, tendrá que ir para ingresar a un nivel de tres momentos quiere decir el acto clínico. Lo primero que tengo que hacer es una laparotomía para poder observar. Incorporia, es decir, abierta. En todo caso, si hay tumor o algo, tomaré biopsia. Colocación de catéteres de desnutrición y de nutrición, si se puede colocar. Resección, explicatura, bueno, como si fuera el estado general. ¿Cuándo no aguanta? Yo qué ¿Cuándo me piensan entregar sus Ay, pues. El jueves. Mañana. En la noche. Jueves a las 12. ¿Dónde lo mandaron? Tiene que tener algún tipo de introducción. Soy estudiante de campo. Y lo hice súper rápido. Acá A ver,
Muy bien, doctora Cuella. Qué interesante TikTok. Bien. Te comenta, pues, doctor, igual. ¿De verdad?